Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo lo que vendría a ser este caso clínico de embriología y para ello vamos a recordar algunas cositas que estuvimos hablando el martes pasado y también poder asociarlo con lo que sería ya el proceso en sí. Nosotros tenemos en consideración, primero habíamos visto, muchachos, en la parte de embrio, la relación de las semanas, ¿verdad? La relación de principio en función a las semanas. Ya vimos que la parte de 8 semanas iba a ser nuestro punto de corte, ¿verdad? Vimos la relación de las semanas y que este iba a ser nuestro punto de corte, 8 semanas. Entonces, luego todo lo que esté por delante de 8, y vamos a decir que era preembrionario, ¿verdad? Embrionario. Y luego la parte novena hacia adelante sería la parte fetal. Eso también lo vimos. Ahora, vamos a ver otro caso y vamos a empezar a relacionar con lo que estamos conversando. Paciente neonato con apariencia cianótica. Tiene un espacio interdigital unido y rasgos físicos diferentes. En el diagnóstico da positivo a un síndrome de Down, con la presencia de disfunción cardíaca. Como antecedente, vamos a tener que es una madre gestante de 53 años, es una puérpera en realidad porque ya dio a luz, y luego de ahí estamos viendo de que tiene un genoma irregular, lo que se piensa que es la principal causa de origen del síndrome. ¿Qué tenemos de llamativo aquí? Aparte de lo que vendría a ser la relación del síndrome, está la relación también de el antecedente de la madre. El día previo hablamos de algunos factores, y aquí hay uno más, la edad materna avanzada. Esta señora tiene 53 años. Es un factor de riesgo muy importante para poder ser a veces candidato a lo que vendría a ser ciertas patologías. Dentro de ellas, la que estamos observando, el síndrome de Down. Ustedes habrán escuchado este síndrome, ¿verdad? Ustedes saben dentro de la parte genética, tenemos aquí lo que vendría a ser la famosa trisomía, ¿verdad? La famosa trisomía 21. Entonces, el síndrome de Down tiene que ser la famosa trisomía 21. En relación a la edad materna avanzada, ustedes también tienen que tener en consideración que lo más importante ahí está relacionado a, ok, solamente es el hecho de que sea una edad materna avanzada o esto podría repercutir en algo en particular. Y es que al final ustedes saben que la función ovárica sí se ve comprometida y se puede ver mermada por justamente tener una edad materna avanzada. Y es ahí donde tú tienes que reconocer de que la misma relación de el ovocito que se va a liberar en cantidad va a ser menor por la misma relación de maduración folicular y la otra de que no necesariamente van a ser totalmente viables. Y entonces eso repercute mucho en la fertilidad por una parte y por otra se asocia bastante a algunas situaciones clínicas patológicas como la que estamos observando. Entonces para eso, como primer concepto, vamos a revisar, ¿ok? Lo que vendría a ser la relación de la maduración folicular. Todo para que podamos reconocer la relación de la edad y la relación de la edad. Tenemos aquí maduración folicular. ¿Recuerdan cómo es este proceso? ¿Cuándo empieza la ovogénesis? Ovogénesis. ¿Se acuerdan, amigos? ¿Cuándo empieza la ovogénesis? Por ahí vamos a empezar ya a interactuar.
La ovogénesis, ¿dónde empieza? ¿En qué momento? Empieza antes del nacimiento, ¿verdad? Primer concepto. Contraste con lo que vendría a ser la espermatogénesis, ¿recuerdan? Que empieza en la pubertad. Ahí eso tenemos una diferencia. Siguiente, siguiente diferencia. Frente a lo que vendría a ser en este caso la misma ovogénesis, nosotros entendemos y reconocemos que el proceso va a ser un proceso que inicia entre el tercer y cuarto mes. Si queremos hablar en semanas, definitivamente ya tuvo que haberse dado la diferenciación sexual. Estamos hablando entre la 12 y la 16ª semana. Porque en medicina hablamos más de semanas que de meses. Eso por ahí. Entonces, ya saben que antes no puede ser. Antes de las 7 puede ser. No. ¿Por qué? Porque no se ha dado la diferenciación sexual. ¿Está bien? Antes no puede ser porque no se ha dado la diferenciación sexual. ¿Cuándo se da la diferenciación sexual? En la 7ª semana. ¿Gracias a quién? ¿Se acuerda? Al gen SRY. Con el factor estimulante testicular. Muy bien, Ariana. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué más tenemos que recordar? Las células germinales primordiales, ¿verdad? Que las vamos a tener en consideración desde la 3ª semana en el saco vitelino. Ahí está. Y recuerden que estas células van a migrar, migran, hasta lo que vendría a ser la zona gonadal indiferenciada. Ahorita vamos a ver eso. Y al final llegan a cambiar de nombres entre la 5ª y la 6ª semana, porque ya ahí se denominan las famosas ovogonias o espermatogonias. ¿Qué es lo que pasa entonces? La ovogonia, está, ya se diferenció, ingresa en meiosis 1. Ustedes saben que meiosis como sinónimo es la gametogénesis. La formación de los gametos es la meiosis. ¿Ok? La meiosis, recuerden que no es un ciclo verdadero. La mitosis sí lo es. La meiosis es desde una célula madre se forman y dan 4 hijas, que son diferentes a lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Todas las anteriores. La meiosis está asociado a la reproducción. Eso también es un principio. Y tiene 2 etapas, la meiosis. La meiosis una que es reduccional y la meiosis 2 que es ecuacional. ¿Cuál es lo más característico de la meiosis? Que hay intercambio del material genético. Hay intercambio del material genético. ¿Ok? Entonces, de 46 cromosomas que hay en meiosis 1, se va a reducir y vamos a tener 23 pares. Cada célula hija. Y van a tener 2 cromátidos. Y cuando sea el crossover, lo que va a darse es el intercambio del material genético. Entonces la bogonia va a iniciar meiosis 1 y se va a someter a la replicación del ADN. ¿Qué es lo que más importa aquí? Que al final se forman los ovocitos primarios.
¿Y los ovocitos primarios en qué momento se terminan de formar? ¿En qué momento ustedes van a poder valorar su importancia en su presencia? Se van a formar para lo que vendría a ser el quinto mes de vida que toman. Entonces, ¿en qué semana estamos hablando? De la 20 a la 22. ¿Por qué les digo mes? Porque generalmente hablamos más en semanas, ¿no? Pero estos datos los van a encontrar a veces en la literatura con meses. Pero si ustedes sacan el equivalente, que sería de la semana 20 a la 22. ¿Qué preguntas se les puede hacer? Cuando una dama nace, al nacer, ¿hay ovogonias? ¿Qué dice? Pregunta. Al nacer hay ovogonias. Por si acaso en algunos libros van a encontrar oogonias. Es lo mismo, ¿ok? Ovogonias, o también llamadas oogonias, es lo mismo. Al nacer hay ovogonias. Muy bien, Ariana dice que no. Al nacer, ¿qué hay? Hay ovocitos primarios, ¿ok? Pero son ovocitos primarios que no terminaron su proceso de maduración y que quedaron detenidos en una fase, quedaron inactivados, quedan inactivados, quedan inactivados en una fase, que es la fase de profase uno de meiosis uno. Y esa fase se llama fase de diploteno. Fase diploteno. ¿Sí estamos bien? Recuerden. Entonces, definitivamente aquí tienen que entender y recordar de que ovogonias no hay, pero las ovogonias favorecieron la formación de los ovocitos primarios. Y estos ovocitos primarios se van a empezar a generar su proceso de maduración. Sin embargo, no llegan a terminar su proceso, se quedan en fase diploteno, que es una fase en la cual existe una inactividad en profase uno de meiosis uno. ¿Y hasta qué momento se quedan así? Hasta la pubertad. ¿Cuándo se reanuda esto? Por el pico hormonal. El pico hormonal va a hacer de que se reactive todo este proceso y de esta manera se vaya a poder generar de nuevo la reanudación del proceso de maduración, en este caso. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más tienen que saber aquí? Durante el ciclo ovárico, este desenlace, ¿no?, de maduración va a estar dado básicamente a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante. Esa es la que genera lo que vendría a ser este pico que ustedes tienen que recordar. Luego que se reanuda esto, recién puedo valorar la presencia de un ovocito secundario. Y este ovocito secundario comienza lo que vendría a ser meiosis 2. ¿Y qué es lo que va a suceder? Inicia meiosis 2, pero nuevamente es detenido en una fase. ¿Alguien sabe en qué fase es detenido, estimados amigos? ¿Alguien sabe en qué fase es detenido? Por ahí la otra vez estábamos muy participativos, chicos. A ver, Ariana está muy bien con su respuesta. ¿Qué más? A ver, Eduardo, ¿estabas? Eduardo, ¿qué opinas? Eric, Ángel, Ana, Álvaro. ¿En qué momento se vuelve a detener? ¿En qué fase? ¿Qué opinan, amigos? ¿En qué fase se vuelve a generar un stop en el proceso? En metafase. En metafase de la meiosis 2, ¿sí?
en metafase de la meiosis. Profase, Eduardo, es en la inicial. Profase es cuando está en la vida intrauterina, ¿está bien? Pero es de meiosis uno. Y eso se conoce como fase diplotena. Pero ya luego que se da el pico hormonal en la pubertad y se reanuda el proceso, en la fase en que se va a quedar detenido se denomina metafase. Es la metafase de la meiosis 2, como muy bien han puesto ahí. ¿Estamos bien? Ahora sí. ¿Y en qué momento sucede eso? Eso sucede, esa es una pregunta teórica, ¿ok? ¿En qué momento el ovocito secundario comienza la meiosis 2, pero es detenida en la metafase? Eso sucede 3 horas antes de la ovulación. ¿La ovulación en qué día se da? Se da en el día 14, ¿ok? En el día 14. 3 horas antes de la ovulación se detiene el proceso nuevamente y está como que a la expectativa de que luego pueda reanudarse para completar meiosis 2. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento alcanza el ovocito secundario su maduración total? Esa también es otra pregunta. ¿En qué momento el ovocito secundario alcanzará su maduración completa? ¿En qué momento? Cuando se de la fertiliza, la fertilización. Es una pregunta de examen. Quiere decir que una dama que nunca ha quedado gestando, ¿verdad? Que nunca se ha dado el proceso de fertilización, ¿ningún ovocito secundario alcanzó su maduración? No, ninguno. Porque para alcanzar la maduración, les estoy diciendo justamente que se necesita qué cosa, que se dé la fertilización. Recién en ese momento, el ovocito secundario alcanzará su proceso y al final se terminará el ciclo. ¿Ok? Entonces, en la fertilización, el ovocito secundario completa la meiosis 2 para recién favorecer la formación de un ovocito maduro. Y así como se forma el ovocito maduro, se forma el segundo cuerpo polar. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que reconocer frente a lo que sería este proceso de ovogénesis. Entonces, vamos a hacer aquí esto. Ese es un aproximado, pero nos ayuda mucho a entender. Ahora van a entender por qué la edad materna avanzada podría ser un factor de riesgo. Si ustedes entienden lo que vendría a ser el ovario, aquí tenemos un ovario. ¿Estamos bien? En el tercer y cuarto mes, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar ovocitos primarios, ¿sí o no? Ovocitos primarios que tienen la característica de estar envueltos por células planas, por si acaso. Y eso van a formar un folículo que se llama folículo primordial. ¿Ok? Entonces, las células germinales primordiales cambian y van a formar lo que vendría a ser el ovocito primario. Pero van a estar rodeados de células planas. Y eso se va a conocer como folículo primordial. Luego de ahí, se dice que para el quinto mes, aproximadamente valoras la presencia de 7 millones, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una gran cantidad. ¿Una gran cantidad de qué? De ovocitos primarios. Vuelvo a repetir que esto es relativo, ¿no? Pero se dice que es de 7 millones aproximadamente. Luego de ahí, ¿qué va a pasar? Al nacer, aquí ya se dio la fase diploteno, ¿sí o no? Al nacer,
semana 37, porque ustedes recuerdan que aquí es semana 20 a 22, es decir, 15 semanas o 17 semanas después, se dice que solamente hay 2 millones de ovocitos primarios. ¿Qué es lo que se han dado cuenta entre un periodo y otro? Solamente con el paso de 10 a 12 semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? De 12 a 17 semanas, digo. Se han empezado a degenerar. Ahí ha habido un proceso de atresia y degeneración. Aproximadamente, si te das cuenta, de 7 a 2 se han degenerado 5 millones de ovocitos primarios, ¿no? 5 millones. Y ya te imaginarán que se han quedado detenidos, ¿sí o no? Entonces, cuando estén en la pubertad las señoritas, ¿ustedes creen que van a haber 2 millones por cuestiones lógicas? Y la respuesta es no, pues. Si se han degenerado solamente estando en el nacimiento, dice la literatura que para el momento del inicio de la pubertad, aproximadamente 400.000 ovocitos primarios. Y luego, lo que va a suceder es que a partir del mismo se va a poder generar el proceso de maduración. ¿Por qué es importante esto? Este es un proceso que se da, que tiene que ser obviamente importante para ustedes, porque a partir de este momento de la pubertad, se ovulan 12 ovocitos secundarios por año, ¿sí o no? Porque es mensual, 12 ovocitos secundarios por año. Hasta 480 sobre toda la vida reproductiva. Se dice que la vida reproductiva de la dama es hasta los 40, ¿no? Entonces, en relación a, en relación a la edad materna avanzada, y es a partir de mayor de 35, por si acaso. Y se tiene mayor riesgo, no digo que no puedes tener. Y también tienes que entender de que la, la edad es un dato importante, pero no es una limitante, porque la única manera de no poder quedar gestando no es tanto por la edad, sino es por la menstruación. Si sigue generándose la menstruación, definitivamente se puede generar lo que vendría a ser un proceso de fertilización. Entonces, si ustedes valoran los ovocitos secundarios que se ovulan durante un año, sería 480, porque tienes 40 por 12. ¿Estamos bien? Pero es exactamente 480 ovocitos secundarios los que van a ver. ¿Ustedes creen que es tan exacto? Porque significa que tendrían 480 chances. ¿Es tanto así? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? Si ustedes se ponen a pensar, no es tan simplificado como uno cree. Porque primero, ok, dices 40 por 2, 480. 480 ovocitos secundarios son los que vamos a poder valorar aquí. Sí, pero no es necesariamente un dato así definitivo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la mujer se queda embarazada? Situación uno, gestación. ¿Va a seguir ovulando todos los meses? Ya no, porque está gestando. Entonces eso disminuye, ya no va a ser 480. ¿Qué pasa si la mujer está tomando algún anticonceptivo que previene la ovulación? Ya no va a ser 480, va a disminuir. Entonces ahí también tienes otra razón. ¿Y qué pasa si la dama tiene ciclos anovulatorios? Es decir, el prefijo A es sin. Se dan los ciclos, pero no se ovula. Vas a poder tener el mismo número de 480 y el no.
Entonces, esto es en el modelo ideal, pero no es que se cumpla, porque para que se cumpla y sea así, ni siquiera ha podido o debería haber quedado gestando. Y si ya quedó gestando, definitivamente ya no va a llegar ese número, pues. ¿Por qué? Porque ya se dio lo que vendría a ser la fertilización. Un ovocito secundario alcanzó su maduración total y esto hizo de que ya no se dé otro ciclo. ¿Por qué? Porque se implanta el blastocisto en el endometrio en el día número 7 y termina en el día número 10, como habíamos conversado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ya se estarán imaginando que la edad entonces sí puede tener una relación, porque al final existe lo que vendría a ser mayor riesgo para lo que sería el proceso en situación propia en relación a lo que estamos conversando. Entonces, las consideraciones clínicas de la edad materna avanzada es por la alta incidencia de las anomalías cromosómicas. ¿Por qué? ¿Por qué les he hablado de todo esto? Porque hay una latencia, ¿ok? Prolongada de ovocitos primarios. Latencia prolongada de ovocitos primarios. ¿Está bien? Esa es la razón. ¿Y eso en qué genera? En que se pueda dar una alta incidencia de anomalías cromosómicas. Lo que, al final, si bien es cierto, todos los ovocitos primarios van a estar formados desde el quinto mes de vida, cuando empieza a generarse la oferta de gametos va a estar viable. Pero cuando empieza a generarse estos procesos de atresia, lo que vamos a ver es de que muchos van a poder permanecer hasta inactivos y algunos nunca van a llegar a lo que vendría a ser la maduración. Los óvulos, estamos bien, que sí se den, van a poder tener la posibilidad de ser fecundados. Pero recuerden de que los ovulados, ¿verdad? Al final, ¿qué puede pasar? Si quedan como latencia mucho tiempo, hasta los 40 años, tengo mayor riesgo de situaciones clínicas. ¿Como cuál? Trisomía 21. ¿Qué otro más? ¿Qué otra trisomía? ¿Hay otras trisomías o es la única que existe? ¿Qué opinan? ¿Hay otra más? Hay un síndrome que es el síndrome de Patau, ¿verdad? El síndrome de Patau es la trisomía 13, ¿verdad? Es otro síndrome. ¿Cuáles son las características entre la trisomía 21? Ustedes ya saben que este es el síndrome de Down. Lo que sucede es una falta de meiosis. Lo que lleva genética van a entender que es un problema de meiosis, no disyuncional, no se da una disyunción. Entonces ahí tenemos Edward, que es 18, Patau, que es 13, y tenemos Down, que es 21. ¿Qué hallazgos clínicos pueden encontrar? Generalmente ustedes saben que estos pequeños bebés van a poder no tener una evolución óptima desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, el famoso CRED, porque se asocia con problemas asociados al desarrollo mental, ¿verdad? Que puede ser de leve a moderado. Podemos encontrar microftalmia y microcefalia, cabezas pequeñitas. Podemos encontrar coloboma, cataratas y glaucomas. Puente nasal plano, que fue lo que mencionaron. Puede encontrar los pliegues epicánticos y la lengua saliente. Y además vamos a encontrar que existen manchas en el campo de lo que vendría a ser el hallazgo de presentación. A nivel de la mano, aumento de los pliegues y también en la piel de la nuca. Tienen aumento de pliegues. Y también tienen defectos cardíacos congénitos. Por eso es de que aquí estábamos hablando que el pequeñito tiene disfunción cardíaca. Todo esto, ¿por qué?
por relación de proceso de edad materna. ¿Estamos bien? Entonces, eso ahí tenemos. ¿Qué otra situación tenemos? Vamos a cambiar un ratito de lámina aquí. Tenemos la anovulación. ¿Qué significa anovulación? A es sin ovulación, ¿ok? Es decir, muchas veces esto se asocia a una secreción inadecuada de FSH y LH. Entonces, ¿qué pasa? Se dan ciclos, pero que no repercuten en que se libere el ovocito. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos del ovocito que se liberaba? ¿De qué folículo se liberaba el ovocito secundario? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Del de Graf, ¿no? De Graf. Muy bien. Entonces, es un folículo terciario, Eric. Muy bien. Excelente, Eduardo, y excelente. Entonces, de este, imagínate, que este lobocito, ¿ok? ¿Recuerdan? Células, células, células. Aquí está el cuerpo antral, incrementa la luz. ¿Y qué pasa aquí? Se libera. Pero ¿qué pasa si no hay ovocito? Entonces, no se libera nada. Entonces lo que va a suceder aquí es porque el FSH, ¿por qué se llama FSH? Porque es folículo estimulante, favorece la acción folicular. Ambas juegan con la producción de estrógenos, efectivamente. Pero el LH lo que va a hacer es favorecer el pico para liberar las proteasas que al final genera que se dé la liberación de este ovocito. Eso es lo que ustedes van a entender ahí. Ustedes que han llevado fármaco van a entender que el tratamiento es con citrato de clomifeno. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar con el citrato de clomifeno? Este medicamento lo que va a hacer es competir con los estrógenos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder, ¿qué cosa? Suprimir el feedback negativo. ¿Qué es un feedback negativo? Cuando hay un exceso, tu cuerpo va a querer disminuir porque hay mucho. Ese es un feedback negativo. ¿Estamos bien? Cuando hay menos, tu cuerpo ¿qué va a querer hacer? Más. Ese es un feedback positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Compite con los estrógenos para los sitios de unión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estrógenos? Los estrógenos, al incrementar, como que dicen, oye, ya no estés liberando más, ¿no? Entonces, reduces eso, pero yo sí necesito que se libere FSH y LH. Entonces, lo que hago es compito con el estrógeno y de esta manera, ¿qué voy a hacer? De que se suprime el efecto de feedback negativo del estrógeno en el FSH y LH y de esta manera estimulo a que se secrete más. Estimulo a que se secrete más. ¿Qué va a pasar? Se va a dar lo que vendría a ser la ovulación. Por eso el citrato de clomifeno compite. ¿Estamos bien? Compite. Entonces, en este caso, se presentó como una situación clínica asociada a una trisomía. Empatado, ¿cuál es la diferencia con el síndrome de Down? Generalmente aquí, dentro de los hallazgos, ustedes van a poder encontrar un poquito más.
de relación como trastorno asociado al cromosoma obviamente 13, pero en relación a una translocación. ¿Y qué es lo que vamos a poder encontrar? Que puede haber malformaciones en el sistema nervioso, malformaciones en la cabeza y el cuello, malformaciones cardíacas y en las extremidades, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. Y la otra situación relacionada a la edad puede ser la misma infertilidad, que no lo tiene, pero podría ser. ¿Por qué? En los casos de damas menores de 40, que no es el caso que tenemos, existe una pérdida de los ovarios, su función, y eso se llama insuficiencia ovárica primaria. Obviamente no es el caso de la señora, pues, porque la señora tiene 53 y ha quedado gestando. Bien, el otro está asociado a una insuficiencia ovárica primaria. ¿Qué más tengo aquí? Como causa, tengo las idiopáticas, que son las desconocidas, ¿ok? Y tenemos que el inicio puede darse de a veces como pequeños hallazgos desde la adolescencia. Y luego que vamos a poder observar que el paciente va a tener amenorrea, AECIN, menstruación, vamos a encontrar niveles bajos de estrógeno porque existe menor cantidad del mismo, vamos a encontrar niveles altos de FSH y pequeños ovarios sin folículo, ¿ok? Eso es lo que vamos a encontrar. Pequeños ovarios sin folículo, vamos a encontrar lo que vendría a ser bajos niveles de estrógeno y altos niveles de la hormona folículo estimulante. ¿Estamos bien? Es lo que nosotros vamos a poder encontrar. No es el caso de esta señora, pero se los menciono como situación, porque estamos tratando de hacer la relación frente solamente al primer hallazgo que estamos conversando. Luego, ¿qué más podríamos valorar? La enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí hay que descartar antecedentes de infecciones, antecedentes de ITS, ¿ok? Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, asociado a Neisseria gonorrhoeae y clamidia trachomatis. Eso sería para lo que vendríamos a reconocer como este cuadro. ¿Qué vamos a encontrar? Extensión linfática, propagación hematógena, porque se va a diseminar por la sangre y vamos a poder encontrar fiebre, vamos a poder encontrar una situación de infección y muchas veces vamos a poder encontrar a veces hasta sangrado, dispareunia, ¿no? Y secreciones. Eso vamos a poder explicar frente a lo que sería, en este caso, el proceso. ¿Ya? Bueno, entonces hemos visto varios puntitos. Ahora vamos a recordar y vamos a revisar esto. ¿Qué más te dicen aquí? ¿Tiene una apariencia en particular? Lo que te han dicho. Algo más que te puede llamar la atención es de que existe, ¿ok? Existe una situación de proceso en la búsqueda justamente del desarrollo, pero que se ha visto limitada por, por el hallazgo que nosotros estamos observando por por el antecedente. Y es que las malformaciones congénitas al final, estimados amigos, ¿ok? Todas las malformaciones congénitas, ustedes saben de que son variables, el género puede variar entre masculino y femenino, pero al final va a repercutir en que se puedan dar diversos factores que al final
como aberración cromosómica podría generar otros hallazgos, como por ejemplo las fisuras, ¿no? Que a veces se presenta tanto en trisomías 13 y 18. Trisomía 13, síndrome de Patau, y trisomía 18, síndrome de Edwards, ¿no? Ahí lo vas a poder observar. Entonces, eso. Esta lámina, esta lámina es para poder compartirles lo que sería justamente el proceso de maduración, por una parte, y por otra, lo que vendría a ser la formación de los blastámeros hasta lo que vendría a ser la formación de un embrión. Si ustedes se dan cuenta aquí, son de los aspectos que habíamos conversado la semana pasada, donde primero reconocemos el ovario, reconocemos que va a darse un proceso de maduración folicular, lo que hemos estado conversando, porque todo eso sucede ahí, se libera un ovocito. Al liberarse el ovocito, que es un ovocito secundario, vamos a reconocer que este va a poder ser susceptible de poder ser fertilizado, y al fertilizarse, lo que vamos a poder observar es que se va a dar la formación del huevo o cigoto. Al formarse el huevo cigoto, lo primero que van a reconocer es que se va a dar primero un proceso de maduración, pero al final a su vez van a reconocer que se va a dar una relación de implantación, ¿no? Eso es importante, porque la implantación al final es lo que ustedes recuerdan que estábamos asociando, ¿verdad? Que estábamos valorando. Entonces, eso hay. ¿Se acuerdan, muchachos? A ver, en este dibujo, ¿ok? ¿Qué podría ser? Donde estoy colocando la flecha de color naranja. ¿Qué podría ser? ¿Qué conglomerado celular sería donde he colocado la flecha? ¿Qué opinan? ¿Ya sería un blastocisto tal cual? ¿Podría ser compatible con otro? ¿Qué sería? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ariana dice mórula. ¿Qué opinan los demás? Parece ser compatible con una mórula, ¿no? Si bien es cierto, no hay 16 exactamente, me parece que hay un poquito más, pero la mórula también se clasifica como mórula temprana y mórula tardía. Esta pues es una mórula, que luego está favoreciendo la formación de ¿quién? Del blastocisto. Y estas son preguntas típicas de examen, ¿no? Y luego el blastocisto, ¿qué va a pasar? Se va a poder implantar. ¿Y se va a implantar en qué día? Día 7. ¿Y luego qué va a pasar? Recién se observa este conglomerado. ¿Qué sería esto de aquí? Que estoy pintando en naranja. Dice células que formarán el embrión. ¿Qué sería? Es de la masa celular interna, ¿no? ¿Qué sería ahí? Sería el embrio, embrioblasto, porque es la masa celular interna. Y más bien lo que está rodeando aquí, como muy bien lo dice, es el trofoblasto. El trofoblasto que se divide en citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Cito y sincitio. Tenemos esos. Entonces, tenemos lo que vendría a ser la futura placenta y cada uno de nuestros órganos que va a estar aquí. Porque el embrioblasto luego va a tener ¿qué cosa? Va a tener el epiblasto
el hipoblasto. Se va a presentar como un disco bilaminar. ¿Y luego qué va a pasar? Del epiblasto, en el día 21, cuando aparezca la línea primitiva, se formará el endodermo, mesodermo y el ectodermo. Y en esta posición, ¿qué van a hacer? Que el hipoblasto lo manden hacia abajo. Entonces voy a tener endodermo, mesodermo y ectodermo. Al final, en esa disposición, ¿qué va a hacer? Que el endodermo esté con el hipoblasto, pero que lo mande hacia abajo. Por eso que en otro caso que vamos a ver ahorita, en gastro, el hipoblasto llega a tener una relación. El mesodermo se queda en el medio. Del epiblasto, el ectodermo se queda hacia la parte más externa. Por eso que forma la piel y forma el sistema nervioso. Entonces tenemos epi y tenemos hipoblasto. Y del epiblasto tenemos endodermo, mesodermo y ectodermo. Y del hipoblasto se queda abajo, se va hacia abajo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Recuerdan eso, amigos? Por ahí. Recuerden que eso lo hemos visto un poquito ya, solamente es para recordar, pero se los vuelvo a mencionar porque está relacionada esta imagen interesante que pudimos compartir con ustedes y sobre todo porque al final estas son de las preguntas en biología las que más, podríamos decir, impacto o, o casuística vamos a observar. Siempre es algo que se pregunta, ¿ok? Es algo que siempre vamos a poder valorar y se va a preguntar. Hasta ahí estamos bien entonces. Miren aquí, tercera semana. ¿Qué eventos podemos recordar en la tercera semana? Miren chicos, estamos utilizando ya como último mapa de resumen. Eventos, ¿qué eventos serían? ¿Qué opinan? Muy bien, excelente. Tenemos, vamos a poner nuestro esquema. Formación del saco vitelino. Tenemos aparición de la línea primitiva, con lo que vendría a ser la gastrulación. Tenemos, ¿qué cosa? La angiogénesis. Tenemos, ¿qué cosa? La hematopoiesis. ¿Qué otro evento tenemos? La formación de las células germinales primordiales. Y vamos a poder valorar lo que vendría a ser, ¿qué más? La formación del esbozo cardíaco y del primordio respiratorio. Miren todos los eventos que se dan en la tercera semana. No son los únicos, ¿ah? Se dan otros eventos también en la tercera semana, pero dentro de los que estamos conversando son los más representativos, ya que podemos hablar de otros, pero esos son los más representativos. Ya luego de ahí estamos en lo que vendría a ser la parte de la formación del tubo neural, la parte inicial, porque luego de ahí se acuerdan que casi todo no había pierde en qué semana pasaba, en la cuarta semana. Y es que aquí ya se pueden formar los órganos, ¿por qué? Porque ya se ha dado la gastrulación. Se pareció a la línea primitiva, entonces ya se formó un axis. Apareció la línea primitiva, entonces yo puedo hablar del lado derecho y del lado izquierdo. Una cosa es el axis y otra cosa son los lados. Ya apareció la línea primitiva, puedo hablar de una región cefálica y puedo hablar de una región caudal. Entonces el tubo se forma y el tubo se cierra. El tubo se cierra, ¿de acuerdo?
¿O sí? Obviamente esto parece un fémur, pero no, no, vamos a hacerlo mejor más gordito. A ver, ahí está. Ajá, algo así. Entonces, para que se cierre lo que vendría a ser el polo cefálico, se cierra en el día 25, ¿se acuerdan? Y el polo caudal se cierra en el día 27. ¿De qué depende que se cierre el tubo neural? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿De qué depende que se cierre el tubo neural? Del ácido fólico. ¿Se acuerdan? Del ácido fólico. Del ácido fólico depende que se pueda cerrar el tubo neural. ¿Por qué es importante el ácido fólico en una gestante, amigos? A ver, ¿quién se acuerda? Miren que estamos utilizando todos los conceptos que hemos revisado antes. ¿Qué opinan? ¿Por qué es importante? Muy bien, por ahí me dicen por relación del ADN, pero ¿por qué? Muy bien, ahí por interno me han escrito una buena idea. Síntesis de purinas y pirimidinas me han puesto. ¿Qué es eso, ah? ¿Qué significa síntesis de purinas y pirimidinas? Significa bases, significa ADN, ¿sí? Entonces, si yo tengo ácido fólico, tengo el precursor, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda generar, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser un proceso de síntesis. Si no hay esta, no es lo más óptimo. ¿Y con quién juega mucho la vitamina B9, el ácido fólico? Con la vitamina B12. La vitamina B12, la cianocobalamina, ¿de qué se va a encargar? ¿De qué se va a encargar? Muy bien, de ser el cofactor en el proceso. Por eso que juega mucho las vitamina B como complejo B. Si no tuvieran esos dos, lamentablemente el proceso no se haría de manera correcta. Eso es muy importante. Entonces recuerden, las bases, purinas y pirimidinas, vitamina B9, vitamina B2. ¿Cómo se va a hacer? Necesito que pueda contribuir a que se dé una síntesis óptima de bases. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el día 25 se va a cerrar el polo cefálico y en el día 27 el polo caudal. ¿Qué pasa si no se cierra el polo cefálico? ¿Qué situación clínica te va a pasar si no se cierra el polo cefálico? ¿Qué situación clínica? Da anencefalia. ¿Y qué pasa si no se cierra el polo caudal? Te va a dar espina bífida. ¿Ok? Son situaciones clínicas que se pueden presentar si es que existe un compromiso, ya sea del polo cefálico o del polo caudal. Anencefalia o espina bífida. ¿Estamos bien?
Y dentro de esos, ya obviamente existen algunas variantes, pero bueno, esas son las que por lo menos tendríamos que recuperar o reconocer hoy. Miren, ya para la semana 8 ya tiene una apariencia más humanoide, por decirlo así, y es que la organogénesis ya se dio para esta semana. Eso también es importante, te lo había dicho, ya que a partir de esa semana hacia adelante tú no vas a formar ningún órgano. Lo que se va a dar es la maduración. Eso también es importante para tenerlo en consideración. La relación de la organogénesis versus lo que vendría a ser el proceso de maduración. Son cosas diferentes, pero que al final están asociadas. Tenemos eso entonces ahí. Acá tienen alguna pregunta de lo que han estado leyendo también, muchachos, y del pequeño compendio que hemos hecho y hemos utilizado un poquito de neuro para poder relacionar. ¿Alguna duda, estimados? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Han recordado? Sí. Muy bien. Dice que sí. Los demás, hoy día los veo un poquito fríos, ¿sabes? La semana pasada estábamos más comunicativos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ah, acá me preguntan, ¿y si hubiese alguna relación de déficit de vitamina B9 o B12 siempre van de la mano? No necesariamente, ¿no? Pero desde el punto de vista de procesos, sí están relacionados, porque la vitamina B12, como les vuelvo a repetir, es un cofactor y ese está asociado mucho a procesos como la mielinización. Por eso es que un déficit de vitamina B12 muchas veces te da clínica asociado a neuropatías. Y obviamente hay que valorar también otros sistemas, porque para poder valorar su presencia, no solamente es cuestión de consumirla, sino también de que se pueda dar una buena absorción. Y la absorción se da en el hilo terminal. Y para que se pueda absorber, necesitas un factor que se llama el factor intrínseco de Caso, que se produce en las células parietales del estómago. Cuando sea liberado, favorece recién que se pueda absorber la vitamina B12 en el ilion terminal. Entonces, existen otros factores que también pueden jugar ahí, pero para eso ustedes tienen que verlo como un todo. No siempre está o un déficit de uno va a generar el déficit del otro, pero sí pueden estar relacionados. Y esa es la reflexión que quisiera que ustedes se lleven para que luego puedan ustedes hacer una conjetura o un análisis aún mayor. No es el mismo curso directamente, pero indirectamente sí, porque la vitamina B12, así por ejemplo la gestante lo consuma, imaginen que tiene una resección ilial que no tiene ilio, ¿cómo se va a absorber? O un paciente que fue gastrectomizado, ¿cómo vas a valorar que se pueda absorber? Si no va a haber factor intrínseco. Entonces, en esa situación lo que tienes que hacer es valorar otra vía de administración. Ya no va a ser oral, definitivamente, porque no se va a poder absorber. Tendría que ser una vía parenteral. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Miren qué interesante la pregunta que me han hecho. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Todo claro. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Ahí ponemos eso, ya. Muy bien. Entonces, eso está excelente. Vamos entonces a pasar a otra pregunta. Otro dato, disculpe. La formación del tubo cardíaco. Cuando valoramos la relación de la formación del tubo, ustedes saben, eso también viene en el recientado esta vez, que cardio se forma a partir, ya saben, del mesodermo, para empezar por ahí. Sabemos que nos tenemos que ubicar en la cuarta semana, ¿verdad?
Sabemos que el corazón es el primer órgano funcional y que va a latir espontáneamente desde la cuarta semana. ¿De dónde proviene el corazón? Del mesodermo, de la parte lateral. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Gracias a este se forma primero la cavidad pericardio. ¿Ok? Y luego, ¿qué va a pasar? De las mismas capas que favorecen, así como el tubo digestivo hipertrofiado, se va a poder favorecer una mayor acción sobre lo que vendríamos a reconocer como endocardio, que es la parte más interna del proceso, de las capas. Luego en esa imagen, es para solamente recordarles. Miren, endodermo, mesodermo, ectodermo. Mesodermo de la placa lateral, porque estábamos conversando. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va deformando. Se va deformando, miren. Pero ¿qué es lo que forma al final? La cavidad. ¿Qué cavidad? Pericárdica por aquí y la cavidad somática por acá. Entonces tienes dos cavidades que se van a formar. ¿Qué otro aspecto importante tienes que reconocer aquí? Primero, esto de aquí. El día 20 se forma el tubo cardíaco. El tubo cardíaco sufre dilataciones, que son 5. Pregunta de examen. 5 dilataciones. ¿Cuáles son? La del tronco arterioso, la del bulbo cordis, 1, 2, la del ventrículo primitivo, 3, la de la aurícula primitiva, 5, y la del seno venoso. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta en este orden, ¿qué es lo que les llama la atención en este orden de las estructuras, muchachos? A ver, para interactuar, ¿qué es lo que llama la atención? En el orden de estas estructuras que hemos leído: tronco arterioso, bulbo cordis, ventrículo primitivo, atrio primitivo y seno venoso. Ujú. ¿Qué les llama la atención? Eduardo, Eric, Jainer, Luz. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo está su disposición? ¿Les parece cercano a la anatomía del adulto o no? ¿Está cercano a la anatomía del adulto o está alejado de la anatomía del adulto? ¿Qué opinan, chicos? ¿Alguna idea? Solamente están participando dos hasta ahora. A ver, tronco, bulbo, ventrículo primitivo, atrio primitivo, seno venoso. ¿Qué es lo que llama la atención en respecto a su disposición? ¿Qué opinas, Eduardo? Eh, ¿Qué opinan? ¿Les parece que está, vuelvo a repetir, cercano a la anatomía? ¿Cómo es nuestra anatomía respecto a la disposición de estas cámaras? Así es también. El seno venoso está abajo, el atrio primitivo está abajo. No, ¿verdad? Si se dan cuenta, es muy importante también. Si bien es cierto, tiene esta disposición inicial, a medida, ¿ok? A medida que se va dando el proceso de maduración y desarrollo, miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa aquí. Empieza a darse un giro. Miren, empieza a girar. ¿Sí o no? Empieza a girar. Y lo que estaba arriba pasa hacia abajo. Y lo que estaba abajo pasa hacia arriba.
Entonces el seno venoso y el atrio que estaban abajo, miren el dibujo, donde he colocado la fecha, estaban hacia abajo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo va a mandar hacia arriba. Y eso es algo normal, es algo patológico. Es algo normal. Es un proceso de desarrollo. Es un proceso de desarrollo que se está dando nada más. No es tal cual patológico. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, miren aquí. ¿Qué es lo que está pasando? La rotación se da gracias a lo que vendría a ser los factores inducibles celulares, Eduardo. Cuando empieza a generarse, hay un gen que se llama el gen de Sonic Hedgehog, que es un factor inducible, que lo que hace es favorecer el proceso. Entonces, eso hace que rote, muy similar a gasto. Entonces, es un tubito, pero tiene una conformación. Es una buena pregunta, Eduardo. Por eso cuando existe un proceso asociado a esto, expresión, a veces no se da la rotación óptica y o la separación que propicia con los tabiques que se forman. ¿Ya? Ya, eso vamos a ver ahorita, Ariana, los shanks, no te preocupes. Pero primero vamos a terminar esta partecita, pero sí lo vamos a ver, vamos a mencionar unos cuantos, ¿está bien? Entonces aquí tenemos esto, tenemos lo que vendría a ser la rotación, se da gracias a esta expresión, y al final, miren, lo que era atrio y seno, que está de color celeste, creo, celeste, sí, sería un celestito, se va a la parte de arriba, y lo otro se queda en la parte de a a. ¿Está bien? Entonces, no es memoria, es cuestión de que ustedes puedan darse cuenta de solamente el proceso. Miren al final. Por eso miren lo que dice aquí, está de color amarillo. El tronco, el tronco, ¿qué va a formar? Va a formar la aorta y el tronco pulmonar, que ustedes saben que la disposición no están arriba, están un poco más hacia abajo. Estos son preguntas de examen. ¿Qué va a formar el bulbo cordis? El bulbo cordis va a formar, ¿qué cosa? La parte lisa del ventrículo, sobre todo más del derecho, porque va a tener una relación con el cono arterioso, y también el izquierdo, pero el derecho con el cono arterioso. Ventrículo primitivo, su mismo nombre lo dice, va a formar el ventrículo, la parte trabeculada del ventrículo, tanto derecho como izquierdo. La aurícula primitiva, las partes trabeculadas de las aurículas, tanto derecha como izquierda. Y el seno venoso, la parte lisa de la aurícula, que va a estar asociado con el seno venoso y la vena oblicua de la aurícula izquierda. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver lo que me ha estado preguntando Ariana por interno asociado a esta situación. ¿Por qué puse la tetralogía de Fallot? Porque muchas veces, como el caso que tuvimos del pequeñín con síndrome de Down, vamos a poder observar esta situación clínica. Cuando se dan las tabicaciones, que es la última parte de este caso, nosotros tenemos que las tabicaciones se dan entre la cuarta y la quinta semana. Entendemos que hablamos de tabiques porque todo es una sola estructura. Es una aurícula única, es un ventrículo único, el tronco es único, pero no son así. Hay una aurícula derecha y una aurícula izquierda, hay un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, hay un tronco arterioso y hay una aorta. Entonces, no están únicos, tiene que haber un proceso de tabicación. Y en el proceso de tabicación se da de dos formas. Se da primero mediante las almohadillas endocárdicas y el segundo se va a dar, ¿por qué? Por un proceso de elongación. ¿Estamos bien? Eso de manera general. Esto viene en el examen de residentado, que la clave eran almohadillas.
Esto lo dije en el proceso recintado y ustedes también se los he mencionado. Pero bueno, ¿qué consideraciones hay que tener? Una de las que les estaba mencionando es la de tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot, ¿ok? Hay una migración anormal de las células de la cresta y entonces, miren lo que está pasando aquí. ¿Qué sería esto? Lo que estoy pintando de color naranja, ese círculo naranja, punto naranja que he puesto, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué cavidad? ¿Qué sería? Muy bien, la aurícula derecha. Esto de aquí, ¿qué sería? El otro punto naranja que estoy poniendo. Muy bien. El ventrículo derecho es más anterior, recuerden que el izquierdo, ¿va? Este es izquierdo y aurícula. Pero miren lo que ha pasado aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren cómo es el diámetro del pulmonar. Miren el diámetro del pulmonar. ¿Les parece que está grande o está pequeñito? Miren, voy a borrarlo. Miren aquí. Miren aquí, donde borrar. Esta es la salida de la pulmonar, ¿sí o no? Lo que acabo de borrar. ¿Cómo les parece que está el diámetro? Voy a poner color verde. ¿Tú crees que por ahí va a salir algo? Va a salir, pero con mucha dificultad, porque está estrecho. ¿Estamos bien? Está estrecho. Eso se llama estenosis. Pues acá dice estenosis. Hay una estrechez. Y luego de aquí, miren lo que tenemos en la aorta. En la aorta más bien tenemos un diámetro más grande. Lo voy a pintar otro color, azul. Miren acá. ¿Está mucho más grande o no? Está más grande. ¿Qué otra cosa veo? Que la aorta, esta es la aorta ascendente y este es el callado. Tengo una aorta cabalgante, muy voluminosa. Y miren lo que pasa. El ventrículo derecho no debería ser así. Generalmente el ventrículo izquierdo tiene mayor volumen, tiene mayor masa, es la palabra correcta, porque tiene mucho mayor este, células contráctiles, porque la relación de la poscarga que tiene que ser vencida en el derecho, en el izquierdo, es mayor que la del derecho. Entonces, esto va a generar que al final se tenga que vencer la resistencia. Entonces, en este caso, ¿por qué? Pregunta de examen. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué hay hipertrofia del ventrículo derecho? ¿Quién me dice? ¿Por qué? A ver, amigos, necesito que eso sí lo analicen. Ustedes han llevado también físico. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la válvula sigmoidea de la pulmonar chiquita? ¿La sangre igual tiene que ser eyectada o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Tiene que ir a los pulmones para darse la hematosis o no? ¿Sí o no, chicos? A ver.
Aunque sea, pongan un like. ¿La sangre tiene que ir a los pulmones o no tiene que ir? ¿Qué opinan? ¿O no tienen que ir? Obviamente que en el caso de un fetito no necesariamente, ¿no? Porque es una circulación fetal, es diferente. Pero yo te hablo ya en alguien que nació. En el pulmón se da la hematosis. Entonces, la pulmonar hace de que la sangre no oxigenada, porque todo está en color azul, porque es sangre no oxigenada, tiene que llegar a los pulmones y se dé la hematosis. Pero ¿qué pasa si la puerta de salida es chiquita? ¿Va a salir o no va a salir? ¿Qué cree? La puerta es chiquita. O por ahí, Eric, tú has puesto que es estrecho. ¿Va a poder salir o no, Eric? A ver, ¿qué opinas? La puerta es pequeña, no mucha, exacto. Algo saldrá. Pero tu cuerpo siempre quiere ayudarte. Por ejemplo, Eric, si tú tuvieses que atravesar, no lo sé, es un ejemplo, una, una ventana, una puerta para poder ingresar a un lugar, pero de por sí está un poco cerrada, no se abre bien. Tú para querer abrirla, ¿qué harías? Para poder ingresar o para poder salir en este caso, ¿no? Porque tú quieres ser eyectado. Tendrías que meterle más presión, ¿sí o no? Más fuerza, porque de repente con esa presión y con esa fuerza puedo favorecer la apertura. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Quién le podría dar la fuerza necesaria para que se pueda generar una apertura? ¿Quién le podría dar la fuerza? El, el ventrículo derecho. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? El ventrículo derecho empieza a incrementar de tamaño. Ese aumento del tamaño de las células se denomina hipertrofia y es un cambio de adaptabilidad. ¿Por qué es hipertrofia ventrículo derecho? Porque lo que quiere es aumentar el tamaño para poder inyectar sangre. Sin embargo, otro hallazgo que tiene este es una comunicación. Miren, acá hay un huecazo o no hay un hueco. Si están comunicados ambos, eso se llama, y el problema es en los ventrículos, no es en la aurícula, es una comunicación interventricular. Entonces, normalmente, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a encontrar? Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, un defecto septal ventricular, por eso hay comunicación interventricular, y vamos a encontrar una aorta cabalgante. Entonces, esto se asocia a síndrome de Down, por eso lo he mencionado ahorita. ¿Y qué tipo de shunt asociado a la pregunta de Ariana podría existir? ¿De dónde a dónde está yendo la sangre, Ariana? ¿Qué tipo de shunt estaría generando? ¿Qué opinas? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Dónde está habiendo más presión? El shunt se está dando de derecha a izquierda. Entonces la sangre está yendo. Shunt de derecha a izquierda. Por lo que las consecuencias clínicas dependen principalmente de la severidad de la estenosis pulmonar. ¿Estamos bien? Ariana, que me preguntaste de los shunts. Por ejemplo, un shunt de derecha a izquierda también puede ser la persistencia del truncus arterioso. ¿Por qué? Porque al final va a repercutir en que éste se vaya de un lugar al otro. ¿Debido a qué? A que justamente pueda darse. Y por esa razón el paciente tiene cianosis. ¿Se acuerdan que le dije que estaba cianótico? ¿Por qué? Porque se asocia clínicamente por una cianosis marcada. Porque hay un shunt de derecha a izquierda. Un shunt de derecha a izquierda. ¿Y por qué? Porque el problema está relacionado a lo que vendría a ser, en este caso, el volumen que estás observando a ese nivel. Así de fácil, estimados amigos. No es tan difícil.
La persistencia del foramen oval más bien hace una comunicación interauricular. Por ahí me estaban preguntando. Cuando el foramen oval es persistente, se da una comunicación interauricular. ¿Y quién me puede dar lo que vendría a ser un shunt de izquierda a derecha? Un shunt de izquierda a derecha podríamos observar en qué caso. En la persistencia de la comunicación auriculoventricular. ¿Por qué? Porque al final si la comunicación auriculoventricular persiste, entonces de izquierda a derecha es donde se iría, y esto podría generar de que la sangre vaya del atrio izquierdo hacia el derecho, porque no existe. ¿Y qué va a pasar? Va a ser que el atrio derecho, ¿ok? Y el ventrículo derecho se aumente de tamaño porque toda la sangre está yendo de izquierda a derecha. Entonces, la diferencia está en la etiología. Es muy importante. La etiología repercute luego en lo que vendría a ser los hallazgos en cuestión. ¿Está bien? Muy bien. Espero que hayamos entendido, estimados amigos. ¿Sí? Vamos con este caso que es más cortito, pero que es importante. ¿Está bien? Recién nacido masculino de 24 días de vida. Es un neonato también. Sin antecedentes familiares de importancia. Producto de la primera gestación. Es un parto eutóxico, vaginal eutóxico, a término sin complicaciones. Es llevado al servicio de urgencias por presentar distensión abdominal, irritabilidad, con presencia de meconio y deposiciones de características usuales. Pero desde hace 2 días, solo expulsión de gases y mancha en el pañal con deposiciones. El meconio es la primera defecación, por si acaso. A la exploración física es irritable, con una importante distensión. Sí que el abdomen, su barriguita, su abdomen está distendido. ¿Eso está de normal? Obviamente eso no debería de suceder, ¿verdad? Está distendido, ¿ok? Tenemos entonces una situación en la cual está dándose un problema asociado a ¿qué cosa? Una situación en la cual está su abdomen distendido. Estamos relacionando una situación netamente ahora sí gastrointestinal, pero ¿qué es lo que está realmente pasando? Esto es lo que vamos a analizar. Nosotros estamos observando que en una primera instancia hubo meconio, es decir, todo estuvo bien, pero luego de dos meses, dijeron 2 semanas, tiene 24 días, ¿no? Luego dice irritabilidad. Y luego la exploración física de hace 2 días han notado, es decir, que tiene 24 días, ok, casi un mes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Estamos observando que se está presentando una situación clínica en donde pareciera ser que el compromiso que estamos observando está relacionado al intestino, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a esta situación? Justamente por el cuadro característico propio que estamos observando, valorando que está justamente relacionado con la misma distensión abdominal. Primer principio, ¿cuándo inicia lo que vendría a ser el proceso de embriogénesis del tracto o el tubo digestivo? ¿Se acuerdan? Entonces aquí es, disculpen, gastrointestinal. ¿Qué semana sería? Cuarta semana, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Cuarta semana. En la cuarta semana se va a dar lo que vendría a ser la parte del sistema digestivo. Y en este caso en particular, si nosotros queremos reconocer el proceso, vamos a ver qué órgano podría estar explicando eso, ¿no? Porque no todos van a estar asociados.
Entonces ahí es donde existe justamente el problema, que es lo que más le preocupa al padre y que es lo que a ti te llama más la atención. ¿Cuál es el problema en cuestión? La falta de posibilidad para poder defecar. Al final ese es el problema, ¿o no? ¿Cómo te doy, pero doctor, dónde dice eso? Es que acá te está diciendo que no expulsa gases, su abdomen está distendido y que se ve como una mancha en el pañal con deposiciones, pero está teniendo problemas para defecar. Está irritable porque no puede estar, está estreñido, en otras palabras, ¿no? Pero hay una distensión, algo está sucediendo ahí que está repercutiendo en el proceso normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Si nosotros valoramos esto, podemos o tenemos que descartar la relación de intestino grueso con intestino delgado. Pero si vemos un poquito de manchas y además previamente existió una relación asociada, primero hay que descartar que el intestino grueso no esté comprometido, ya que al final el colon es el que va a estar asociado con la evacuación intestinal. Entonces, esta situación clínica tiene un nombre propio, ¿ok? Porque no es que se haya presentado desde el inicio, sino que se ha presentado después, posterior al nacimiento, en donde la afección muchas veces hasta de repente no se podría haber detectado hasta los primeros meses, porque existen síntomas que están siendo variantes, como abdomen hinchado, puede haber habido vómitos, puede existir alguna diarrea, pero generalmente es el estreñimiento y los gases lo que hace que el niño esté muy irritable, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos una hipótesis. Ahora vamos a ver sistema digestivo y relación propia que explica este proceso. Tenemos aquí, cuarta semana, intestino primitivo. Tenemos, ¿qué cosa? Endodermo. Tenemos el intestino primitivo anterior, tenemos el intestino primitivo medio y tenemos el intestino primitivo inferior. Y lo vamos a ver mejor acá. Anterior, medio, posterior o también se llama en algunos libros inferior. El anterior, ¿qué es lo que forma? Desde el esófago hasta el ángulo de Treves, que está relacionado con la segunda porción del duodeno. Y es la que al final te va a relacionar entre lo que es superior de inferior en digestivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué forma? Esófago, tercio inferior, estómago, duodeno, ángulo de Treves. En el medio vamos a tener desde el ángulo de Treves, yeyuno, ilio, ciego, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Vuelvo a repetir, desde el ángulo de Treves hacia abajo, ¿no? Yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente y mitad derecha del colon transverso. Ya en el inferior, obviamente es la otra mitad, pues si habíamos visto la mitad derecha, ahora es la mitad izquierda del colon transverso. ¿Qué más vamos a ver aquí? El colon descendente, vamos a valorar el sigmoides, el recto y el ano. Eso es lo que vas a valorar. Esa es pregunta de examen. Vuelvo a repetir. Intestino anterior. Desde esófago hasta el ángulo de Treves. Esófago tercio inferior. Estómago, duodeno, ángulo de Treves. Segundo, medio, ángulo de Treves. Yeyuno, ilio, ciego, colon ascendente. Y la mitad derecha del colon transverso. Inferior o posterior. La segunda mitad del colon transverso. Obviamente izquierdo. Colon descendente. Sigmoides, recto.
y ano. Hasta ahí estamos excelentes. Ya saben de que el intestino primitivo es un tubo al inicio. Saben que la parte caudal es la parte que va a formarse las gónadas, la zona gonadal diferenciada. También lo que estamos hablando, esas estructuras, ¿ok? Tenemos en la parte media que estamos conversando, pero en la anterior también recuerda de que se forma qué cosa, el aparato respiratorio. Por eso que mira lo que dice acá, divertículo respiratorio, ¿ok? O primordio, como quieran algunos también encontrarlo, ok, es importante. La relación del esófago sobre todo es el tercio inferior, pero por la relación de la irrigación, no necesariamente por la conformación de la estructura. Entonces, eso lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con la parte del intestino? La formación del intestino se da entre la cuarta y la quinta semana. Ya hemos hablado de eso. Y lo que va a suceder es que el intestino medio va a tener una elongación. Por eso miren cómo conforma esto. Va a tener una elongación hacia la región del futuro ombligo, que es esto. Lo que va a formar y va a mantener una comunicación con el zanco vitelino, que va a ser el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Ok? Durante el desarrollo normal del intestino, ¿ok? Y lo que vendría a ser obviamente la parte del crecimiento, en una primera instancia esto va a ser normal y por eso esto va a formar la famosa herniación fisiológica. Pero a la 10ª semana todo el contenido se reduce y eso hace que se dé el fenómeno de reducción. Es decir, cuando se está elongando, el contenido como que se hernia, ¿no? Sale. Pero en la 10ª semana esto debería de regresar. Eso se llama reducción fisiológica. Si no se da de manera correcta, vas a tener dos situaciones clínicas. Si esto no se da, pregunta de examen, que es el onfalocele versus la gastroisis. ¿Cuál es la diferencia? El onfalocele está cubierto de peritoneo y la gastroquisis no está cubierta. ¿Está claro? Y miren qué interesante. El intestino se forma en la cuarta y la quinta, ya saben de dónde. Se da una elongación, se va hacia como por lo que vendría a ser el ombligo. Se forma el conducto onfalomesentérico. Todo como que protruye, pero en la 10ª semana todo se retrae. Eso se llama reducción fisiológica. Si no se da eso, se dan dos situaciones: ónfalocele y gastroquisis. El ónfalocele está cubierto de peritoneo, el gastroquisis no está cubierto de peritoneo. Entonces, eso es importante y eso se va a dar. En esta situación clínica que estamos valorando un problema netamente intestinal, ¿qué es lo que podemos reconocer? ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención? Lo que llama la atención es que dentro del proceso estamos frente a un caso, obviamente, en donde ha existido, sí, el proceso de formación, porque si no, no se hubiera dado, pero dentro de la patogenia existe un proceso de migración incompleta en las células que derivan de la cresta neural y que al final repercuten en que se pueda dar una actividad intrínseca del intestino, sobre todo en la parte más distal. Entonces es un proceso que no tiene una etiología clara, pero que normalmente repercute en el colon sigmoides y que está asociado a una migración incompleta, ¿ok? De células en el intestino posterior. Eso es lo que repercute en el recto sigmoides. O algunos mencionan que también puede estar asociado al mismo colon transverso, pero básicamente todo es colon. Entonces, ¿qué intestino está más relacionado a la migración? El intestino posterior. En realidad, esta enfermedad que está teniendo el pequeñín tiene un nombre y apellido, que es la enfermedad de Hirschsprung. ¿Ok? La enfermedad de Hirschsprung es una situación clínica en donde vamos a poder observar
como les vuelvo a repetir, una colonización inadecuada de la migración celular hacia lo que sería el intestino primitivo en la parte posterior y que en consecuencia vas a tener la clínica que estamos observando en el pequeño, problemas para poder defecar. En líneas generales se asocia más, como les estaba mencionando, con lo que vendría a ser el colon sigmoides, pero también podría afectar la parte del colon transverso, ¿no? Existen factores de riesgo, no está dilucidado, pero más se presenta en hombres, más se presenta en personas que han tenido un hermano con enfermedad de Hirschsprung, puede ser hereditario, y también están asociadas a otras enfermedades hereditarias, como afecciones asociadas como el síndrome de Down y otras anomalías desde el nacimiento como las enfermedades congénitas cardíacas. Ahora, muchas veces por el mismo hecho de la estasis y la falta de movimiento de, en este caso, de la masa fecal, los niños tienen una mayor predisposición a generar una infección intestinal grave que se llama enterocolitis. Por eso que esto tiene que ser tratado de manera inmediata y evitar cualquier complicación. Aquí es por la relación del antecedente y por los hallazgos clínicos que tenemos de por sí ya un direccionamiento mucho más marcado frente al hallazgo que estamos observando en este pequeñín, ¿no? Todo asociado a un problema de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La parte de la defecación. Si aquí está el colon, ¿ok? Que es el marco colónico, y ustedes observan en la enfermedad de Hirschsprung, todo esto se ve muchas veces como dilatado, porque existe una dilatación, una distensión, inflamado, y esto va a repercutir en que no se pueda dar la defecación, ¿sí? Que no se pueda dar la defecación. Es un proceso, no es tan común, pero cuando se da hay que tener en consideración esto que les estoy hablando, ¿ya? Entonces tengan en consideración todo este proceso para que ustedes puedan reconocer. Como se dan cuenta, muchachos, con esto ya estamos prácticamente cerrando. Los casos de embriología son casos didácticos, pero que tienen mucho principio que asocia a, a- a procesos que pueden explicar entre situaciones normales y patológicas. Pero para eso tienen que reconocer cuáles son los procesos que se dan, de dónde se dan y qué es lo que van ustedes a poder entender frente al desarrollo normal. Hay más de una situación y ustedes lo van a llevar en pediatría o en obstetricia, pero para eso tienen que recordar qué es lo normal. Eso es lo mismo que yo le digo a mis estudiantes, sobre todo en fisio y en los primeros cursos iniciales. Si tú sabes lo normal, vas a poder deducir lo patológico. Y espero que con estos casos ustedes se estén motivando a poder reconocer eso. Los casos son un pretexto para poder asociar algunos principios, pero también estamos dándonos la oportunidad de poder valorar esos principios para que tú reconozcas que esto sí es de gran utilidad. Así que muchachos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda antes de poder cerrar. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Han podido recordar más conceptos? ¿Está muy fácil, muy difícil? ¿Qué opinan? A día sí los he notado un poquitín más callados, pero bueno, les he dado también más datos teóricos. Espero que lo hayan podido aprovechar para poder consolidar su proceso de aprendizaje. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Las preguntas que me hicieron también por ahí. ¿Quedó más claro, Eric, Ariana? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Los demás chicos? Ok, chicos. Entonces, sin más, cualquier cosita, vamos a seguir estando en comunicación por el chat. No duden siempre igual plantear sus dudas. Ya se ha manifestado también su petición, ¿no? De la flexibilidad con los casos y demás. Yo también ya lo he manifestado. Pero por favor les voy a agradecer también que cuando esté dentro de sus posibilidades estemos ahí
participando, compartiendo y leyendo para poder ayudarlos y que esa experiencia exista y sea mucho más marcada. Eric, no existe como un factor genético exactamente estudiado, existen teorías, postulados, pero se mantiene como una situación clínica dominante, pero relacionado a la carga genética hereditaria directa, ¿no? Es lo que más se relaciona. No es tan frecuente, pero sí valorarlo con lo que vendría a ser familiares de primera línea. ¿Está bien, Eric? Muy bien, chicos. Entonces, sin más, ha sido un gusto volver a encontrarme con ustedes. Espero que haya parecido interesante y que puedan seguir consolidando y aprendiendo más. Les mando un abrazo, cuídense mucho y a seguir estudiando. Nos vemos pronto. Chau.